Bueno, y acá hace rato que estábamos buscando hablar con Alcira, que fue una de las primeras, Alcira, digo, Alcira Argumedo, conocida socióloga, directora de la revista El Laberinto, que ha pasado por varios cargos, fue diputada, en fin, todos la conocemos a doña Alcira. Fue una de las primeras que advirtió sobre el peligro que significaba que en el vencimiento de la concesión de la hidrovía, que es a finales de abril, se volviera a licitar en lugar de quedar para el Estado y que sea el Estado quien maneje los puertos del río Paraná y Uruguay sería. ¿Vos por qué, en qué momento te diste cuenta de este peligro y cuál es el peligro en sí mismo? No, mira, más que nada, antes que hablar del Estado, la idea es que sea una empresa federal con participación de las provincias, con mucho control y control social, fundamentalmente de los trabajadores, de manera tal que se acabe la corrupción. Porque no, ya hace bastante que esta información que daban en el campo de la minería, por ejemplo, estos dos geólogos de la Universidad de Tucumán, que analizan el barro de exportación de Minera La Lumbrera. Minera La Lumbrera jura por Dios, en su declaración jurada, que exporta 3 metales. Cuando analizás el barro de exportación, porque como no se refinan, se exportan en una especie de barro, que llega hasta el puerto de Rosario, San Lorenzo, Puerto San Martín, cuando analiza el barro encuentra que hay 28 metales en vez de 3 declarados. Y esos 25 metales son las llamadas tierras raras y son más valiosas que el oro porque son componentes fundamentales de todas las tecnologías avanzadas, computadoras, robots, incluso misiles, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué hacen? Lo mandan como barro de exportación y en sus lugares de origen o en sus propios establecimientos en el exterior los refinan y ahí sacan una ganancia millonaria que ellos calcularon en 8.200 millones de dólares anuales. Si uno toma, esto es un análisis del año 2012, pero si uno toma las exportaciones mineras de la Argentina, según la publicación de la Secretaría de Minería, todas las mineras de la Argentina exportan solo 3 metales. Entonces quiere decir que están todas haciendo esta estafa, que es descomunal, esta casi. Alcira, Nora Anchar te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Nora? Bien, mi querida, tanto tiempo. Yo quería medio como arrancar, me pongo del otro lado en los oyentes que por ahí no están tan interiorizados del tema, si bien en el programa lo estamos siguiendo, pero es de una complejidad que hace falta ser más claro. Pero además, en el ser más claro, a mí me gustaría que vos hicieras un poco de historicidad, porque vos decís en alguna entrevista que la soberanía sobre este río nos corresponde gracias a la gesta del 20 de noviembre de 1845. A mí me gustaría que pusiéramos un poco el contexto histórico de por qué la hidrovía no es un algo que se le ocurre a los antiminería Sí. o a los ecológicos, sino que tiene que ver con la soberanía. ¿Me lo podés explicar? Bueno, eso tiene que ver con lo que fue la expansión principalmente de Inglaterra, y acá también participó Francia, que fíjate que son más o menos contemporáneos, la apropiación de las Islas Malvinas, 1840 y pico, la guerra del opio en China, que es la penetración de los ríos interiores para el comercio principalmente de Inglaterra, y acá la idea de que querían controlar toda la cuenca del Río de la Plata, Paraná, etcétera, para llegar hasta Paraguay, porque era lo que les permitía expandir su comercio. Y ellos consideraban que así como las Malvinas se la pueden apropiar, y así como estuvieron 100 años dominando a Chile, ellos consideran que la propiedad privada pasa a ser sagrada, el comercio es sagrado, y reproducen la historia de Buenos Aires, muchachos. Las grandes fortunas de Buenos Aires, en los comienzos pre-virreinato, se hicieron a través del contrabando del puerto de Buenos Aires. Entonces después, en una o dos generaciones, se limpia rápidamente, pero gran parte de las fortunas en la Argentina tienen turbios abolengos. Vos llegás al abuelito o al bisabuelito y te encontrás al delincuente. Es así la cosa.
Pero ahora cobró una magnitud descomunal, hijita, descomunal. Por eso la vuelta de obligado y la pelea por la soberanía fue fundamental para poder controlar durante más de un siglo y medio la vía navegable que ahora está en manos privadas y que se llama hidrovía, pero que en realidad es un río, es el río Paraná y el río de la Plata. Sí, yo quería aclarar que el concepto hidrovía, en realidad, es un concepto que se inventó allá por el 95 o 96, que es cuando los ríos dejan de ser ríos y pasan a ser las rutas para salir con un modelo extractivista y que todo eso que vos contabas, de las mineras y bueno, los agroexportadores, etcétera, tengan los puertos necesarios, la infraestructura, digamos. Hidrovía es más una infraestructura que un río. Ahora, el otro día conversábamos con Juan Carlos Schmitt y él decía que en realidad no era suficiente el tema de las concesiones, porque en realidad, si hubiese una decisión política de control, también hoy se podría controlar esa frontera, digamos, un poco ligera que existe, que no se puede tomar el peso, etcétera, que no hay un control del propio Estado, porque en realidad el manejo, lo que él decía, que además debemos decir que Schmitt está haciendo paro, este viernes hizo un paro justamente para defender a los trabajadores de la hidrovía. Me parece que el problema no es solo la concesión, sino por qué se inventó la hidrovía, que es un modelo extractivista que sale de allí. No sé si vos coincidís. Bueno, este es el gran modelo expansivo de los 90, del neoliberalismo, que después de la caída del muro de Berlín es un avance infernal, y que acá tuvimos un personaje que hay que tener en cuenta cuál es la verdadera historia, que es el señor Domingo Cavallo. Domingo Cavallo no fue un economista argentino, ni presidente del Banco Central o ministro de Economía, etc. Fue un hombre de los grandes grupos económicos financieros, los BlackRock, todos estos que conocemos. Cuando él se gradúa en Harvard, obtiene el PhD, pasa a integrar lo que se llaman los tanques de pensamiento de estos grupos económicos financieros, estos que se reúnen en Davos, etc. ¿Qué son los tanques de pensamiento? Agrupaciones técnico-políticas que analizan, estudian, procesan y definen estrategias de estos grupos de poder. Cavallo integra el grupo de los 30, el grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral a partir del año 76. ¿Qué es? Cuando en 77 se gradúa, integra estos grupos y en el 82 llega a la Argentina, donde se ha llevado adelante esta deuda absolutamente fraudulenta y odiosa, y él es designado presidente del Banco Central. Y como presidente del Banco Central, licúa y estatiza la deuda privada de los grandes grupos económicos financieros, que se duplica, son 25.000 millones de dólares, que impone al Estado, salvando a quienes. Si vos te pones a ver en el dictamen del juez Ballesteros sobre la deuda, a partir de la investigación de Alejandro Olmo, nosotros estamos pagando una deuda que era del JP Morgan, que nos la cobra, del Citibank, de IBM, no se puede creer, de los grupos económicos locales, etcétera, Techin y demás. Viene así, luego cumple un papel cuando la hiperinflación de Alfonsín, recomendando a sus señores bancos que no le otorguen más créditos de manera tal de liquidarlo, y termina siendo el gran ideólogo de Menem, que en 2 años hace un blitzkrieg de privatizaciones que es verdaderamente un nivel de saqueo descomunal. Y te lo digo porque esto lo estudié. Yo hice el informe para Pino Solanas de Memoria del Saqueo en el 2002. Es infernal, no. Yo me acuerdo que daba clases en la Facultad de Derecho, en un posgrado, y cuando iba dando los niveles en los cuales se había producido el saqueo, había algunos que me decían, basta, por favor, basta. Digo, esto fue impresionante. Entonces tenés que más allá de lo que determinados gobiernos hayan intentado revertir a lo largo de estos 40 años, la destrucción productiva y social de la Argentina
no la ha tenido ningún país que no haya sufrido una guerra en su territorio. Te doy algunas cifras. En estos 40 años se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico. Construíamos aviones hace 40 años. El polo petrolero, fabricaciones militares, el Sistema Nacional de Ferrocarriles, la flota mercante y fluvial, el sistema educativo público que había dado 3 premios Nobel en ciencia, de niños que desde jardín de infantes hasta la universidad pública y gratuita. A su vez, pagamos 530.000 millones de dólares en concepto de esta deuda fraudulenta, a los cuales hay que agregar 460.000 millones de dólares más en concepto de pérdida de renta petrolera por la privatización de YPF y 230.000 millones de dólares más en concepto de fletes por la destrucción de la flota mercante y fluvial. Y en términos sociales pasamos de una población con un 6% de pobreza en 1974 a casi un 50% de pobreza, y un 3% de desempleo, que es prácticamente pleno empleo, a un 14%, pero si se le agregan los inactivos, que son los desempleados que no buscan trabajo, pasase al 20%, y pasar de un 95% de los trabajadores en blanco y cubiertos por derechos sociales a no más de un 43%, y el resto son desocupados, precarizados. Es una catástrofe social, y esto te dicen que es el costo. Y el problema es que, voy cerrando porque soy media charleta, el problema que es que la pandemia no hizo sino detonar y agravar una crisis de los modelos neoliberales que, con diferencias según los países, generaron situaciones muy similares en Occidente, Occidente central y periférico. Vos fíjate que antes de la pandemia ya estaban en crisis Inglaterra con el Brexit, que es consecuencia del deterioro económico y social del libre cambio. Francia con los chalecos amarillos y las grandes huelgas. Italia con una recesión de hace 10 años y donde el deterioro social está alimentando crecimiento de neofascismo. Algo similar a Alemania con el crecimiento de los neonazis. Estados Unidos, que había iniciado una guerra comercial con China, porque en esa lógica estaba descapitalizándose en forma descomunal. Por ejemplo, Estados Unidos exportaba a China por 120.000 millones de dólares, pero importaba desde China por 550.000 millones de dólares, de los cuales el 55% eran empresas norteamericanas instaladas en China por esto del libre mercado, etcétera, etcétera. Y eso que llevó a la crisis que finalmente terminó con la caída de Trump. Pero en América Latina, antes de la pandemia, ya estaba en crisis Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Y pareciera ser que no se toma en cuenta que esta es una crisis mucho más profunda que la crisis de 1930, porque a eso se le agrega la crisis económico-social. ¿Cuál es la clave? Y la clave es cuentas muy fáciles. La característica fundamental fue un crecimiento exponencial de la concentración y polarización de la riqueza y un crecimiento igualmente exponencial del desempleo, la pobreza y la indigencia. Esto se dio principalmente en el campo occidental, porque en Asia cada uno tiene características propias, Japón, China, etc. Después lo podemos charlar. El tema que es que llegaste a una situación por la cual el 20% más rico de la población mundial, que son unos 1.100 millones de personas en el mundo, concentra el 96% de la riqueza. Y los 6.500 en condiciones de pobreza se dividen en el 4%. Esto, más allá de la injusticia, etc., hace inviable. ¿Por qué? Porque ese es un mercado excesivamente chico para el crecimiento de la productividad de las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. Por eso tenés que Estados Unidos sale con la guerra comercial. ¿Y cuál es la respuesta que quiere dar el neoliberalismo
ajuste, más baja de salario, más disminución de los ingresos, etc. Esto es inviable. A eso hay que agregar las amenazas del calentamiento global. Y aquí paro, pero lo que te quiero decir es que estamos ante una crisis de gran profundidad. No es chiste, y da la sensación que estos pretenden seguir robando como en estas 4 décadas anteriores. Esa es la clave. Siento casi naif, por un lado, tratando de volver a algo que si bien es muy importante, pareciera que casi se transforma en un tema menor. Hablar de la hidrovía y circunscribirnos a eso cuando tu experiencia y tu decir nos ha llevado a hacer un análisis mucho más extenso en donde la hidrovía y su falta de participación popular y todo lo que han explicado antes, lo que explicaste antes, forma parte de esa complejidad. La verdad es que me dan ganas de preguntar, desde tu mirada política, tanto en el caso de la hidrovía, que sé que bregás por un organismo público federal, como en este contexto que acabas de describir de política internacional, ¿ves una salida? Sí, absolutamente. Nora, lo que te quiero decir es que este es el contexto necesario en el cual tenés que analizar la problemática de la hidrovía, porque si no caemos, no sé si a ustedes les resulta simpático, en lo que decía Perón. Perón decía que analizar la política nacional sin tener en cuenta el contexto internacional era hacer política parroquial. Acá no estamos discutiendo una cosa de la hidrovía, estamos discutiendo qué modelo de país, qué análisis se hace de lo que fueron estos 40 años de hegemonía neoliberal en la Argentina y a nivel internacional, y cuáles son las salidas posibles que se dan. Lo que no se puede hacer es repetir, como si no hubiera pasado nada, la idea de, bueno, privaticemos. El ministro Meoni es preocupante lo que declara. No hay potencial en la Argentina para hacerse cargo de eso. Mentira. Si la Argentina en aquellas áreas en las cuales no la destruiste, poner el satelital, te meten a la Argentina por la calidad de la producción argentina entre los 8 países más importantes del mundo. China, India, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Argentina. Y te van a decir que no tenés capacidad de hacerlo, dejémonos de joder. Es como Cavallo que te decía, usted no sabe economía, déjeme hacerme a mí, te afanaba hasta el apellido. Sí. No, claro, pero viste que el achicamiento de los horizontes ha sido también a lo largo, no sé si, de la democracia en adelante no ha habido demasiado espacio para eso, pero el achicamiento de los horizontes en el análisis ha sido una permanente, una constante, cualquiera fueran los gobiernos. O sea, vos le decís parroquial, yo le digo barrial, le decimos territorial, como le quieras decir. ¿Habría una salida uniéndose a América Latina? ¿Hay una salida con mayores actores? Si vos tenés una idea de que el contrabando tira los 25.000, 30.000 millones de dólares anuales, frená el contrabando y con eso empezás a redefinir esquemas productivos de base. Por ejemplo, es una locura que no tengamos una marina mercante propia. Tenés que impulsar la industria naviera, que son industrias que se llaman multiplicadoras porque permiten dinamizar otras áreas, ¿viste? Acero, electrónica, etcétera, etcétera. Y la segunda es una locura que por las dimensiones que tiene la Argentina y ante las amenazas del calentamiento global que obligan a una reconversión energética con el desplazamiento de petróleo y gas, no tengas un sistema ferroviario nacional. La industria ferroviaria nacional, no venir a comprar desde China de nuevo, no solamente es multiplicadora por todas las otras industrias que dinamiza, sino que además crea decenas de miles de puestos de trabajo en la industria central, en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarriles, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías regionales. Y eso, mirá, para sacar cuenta de almacenero, que te dejen de robar 30.000 millones de dólares de contrabando, las cerealeras, las pineras, la carne, etcétera, invertí eso en industria ferroviaria. Lo que pasa es que es una locura que te sigan corriendo con la vaina. La propiedad privada, todo con mayúsculas, es Vicentín, viejo. Verdaderos delincuentes.
que era lo que yo decía, lo que pasa con Minera La Lumbrera, eso lo planteaba hoy. El problema es rarísimo, porque BlackRock, viste que BlackRock es uno de nuestros principales acreedores, este grupo financiero que es financiero, industrial, etcétera, etcétera. Mirá la paradoja. BlackRock tiene acciones en Minera La Lumbrera. En los últimos años nos vinieron estafando, incluso BlackRock, saqueando a través del contrabando a un nivel de 8.200 millones de dólares al año. ¿Y sabes qué? Después BlackRock, esa guita que te afanó con el contrabando es la que nos presta para que además le paguemos intereses. No sé, algo anda muy mal, negra. Para mí es un placer haber escuchado esta clase magistral de Alcira Argumedo, que además tuvo el detalle de dedicarse este rato a la columna vertebral. Y mi última pregunta ya sería como para ir cerrando, porque estamos al borde del Día de la Mujer y la verdad que tener esta clase de una mujer es algo que me entusiasma más aún. No sé, algún mensaje, alguna idea por el Día de la Mujer, porque vos sos una militante de toda la vida. Vos no sé a qué edad empezaste a militar, pero creo que para vos el feminismo vino desde antes de que ni siquiera tuvieras conciencia de que existía, ¿no? Lo que pasa es esto, una de las cosas que yo siempre le digo a las compañeras, es que en realidad los avances en la reivindicación femenina forman parte de avances en las reivindicaciones populares más amplias, que esto me pareció muy importante que lo señalaran en uno de los cosas. Y esto lo tenemos en la independencia de América Latina. Cuando, después de la batalla de Ayacucho, cuando se consolida la independencia, Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, a instancias de Simón Bolívar, crea las escuelas para los niños de sectores populares, de manera tal de formar ciudadanos a los cuales se les va a dar una sólida formación intelectual y un oficio para que se puedan desempeñar como ciudadanos en las nuevas sociedades crecidas. ¿Sabes qué dice el decreto de creación? Esta educación y esta formación intelectual, este oficio, se dará también a las mujeres para que no se casen por necesidad ni hagan del matrimonio una solución a sus problemas de subsistencia. Es decir, mujeres con formación ideológica, formación intelectual sólida y autonomía económica para que se casen con amor. Esto es lo que te quiero decir, esto es 1824. El tema es que si vos te pones a ver también, ¿cuándo empieza acá la reivindicación femenina en la política con la rama femenina y el voto femenino en el 49? Cuando estás con toda esta reivindicación y este avance. En los 60, que fue la gran explosión de la revolución del tercer mundo, la independencia de la India, el triunfo de China, Indonesia, Indochina, los procesos de descolonización. Lo nuevo que yo decía que se veía en los 8 de marzo es que parecía que en la Argentina, por primera vez, más que seguir el avance de un movimiento popular, lo había precedido, pero era un anuncio de que venía un crecimiento de la participación popular, que es el que tenemos que esperar para que no nos sigan robando más. Así que, chicas, a poner coto a esto y basta de saqueo, cosas transparentes, porque el tema, cierro acá, en el documental de la Revolución Justicialista, Perón da una clave fundamental, contando la negociación que hace el ministro Miranda con los ferrocarriles. El tema que es, los ferrocarriles valían 2.000 millones de dólares, pero ¿qué le plantean los ingleses a Miranda? Mire, si usted nos da 6.000 millones de dólares, nosotros le depositamos a usted y a Perón 100 millones de dólares a cada uno en las cuentas que usted nos diga. Mira qué negocio. Pierden sobre esos 4.000 millones, gastan 200 millones en coimas y tienen una ganancia de 3.800 millones que duplica el valor real. Esta forma aparte. Entonces acá
al que pone la mano en la lata, se la cortamos, como hicieron inicialmente los árabes, ¿no? La semana pasada en el editorial nuestro, el editorial mío del programa, justamente lo traté de tomar con un poquito de humor y ponía que ya en 1809 seguramente alguien le estaba pidiendo a algún revolucionario que estuviera en algún lugar y otro se estaba amparando para irse rápido antes de que se acabe la corona. Y en el estaban los genuinos. Esperemos seguir siendo de los genuinos. Me uno al saludo de Laura respecto del orgullo de que estés con nosotras. Otro día vamos a tener una charla íntima, ¿sabes? Yo tengo ganas de tener una charla de tu vida, de tus cosas, de tu hoy, en fin, nada. Hoy hablamos, hoy estuvo fantástico. De la cosa pública. Hoy hablamos de la cosa pública, de que lo bueno y lo personal es político y lo público es personal, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alcira. De verlas después de no sé cuánto y están fantásticas, che. Usted no, nadie diría que son tan jóvenes. Es que, viste, Hasta uno la no crece. Viste que los que son más jóvenes de repente nos están alcanzando. Yo no sé qué pasa, pero antes éramos los viejos y ahora vos lo ves y decís, ¿qué? Como ya nos llegaron a todos. Bueno, beso gigante, Alcira. Encantada de reencontrarte. Beso gigante, Alcira. Gracias. También, ¿eh? Hasta la próxima.